misma línea, mi trabajo corresponde a la evaluación del potencial ornamental de arbustos nativos para el diseño de áreas verdes en Querétaro. Las ciudades que están en constante crecimiento de esta área urbana necesitan no solo de la parte de urbanización, sino el diseño de áreas verdes donde se puedan dar lugar al esparcimiento, pero también se constituyen en importantes zonas que en cierta manera pueden amortiguar algunos de los efectos ecológicos. Sin embargo, una de las preocupaciones es la parte estética, el sacrificio o no de la parte estética. La parte estética, como ven, está muy influida por los factores, es algo que depende mucho del evaluador. Y uno de los objetivos era, basándonos en la metodología de Ramírez Hernández, generar un instrumento que fuera aplicable y que permitiera hacer esa evaluación, digamos, disminuyendo esa subjetividad. Para ello tomamos en cuenta pues dos criterios bastante importantes para lo que tiene que ver con el diseño, como es precisamente la parte estética. Escogimos indicadores que pudieran asignársele valores. Estos tenían que ver con el color, la textura, los contrastes. Pero aunado a esto, tomamos en cuenta el aspecto de manejo, que como dijimos es un gran problema, porque estamos especies que son foráneas, que por aspectos climáticos o del mismo manejo no están mostrando todo su potencial. Vemos grandes costos, recambios, susceptibilidad a fitopatógenos, y si tenemos en cuenta que México y sobre todo el estado de Querétaro tienen una biodiversidad vegetal bastante importante, pues proponernos aumentar esta información, evaluar, para dar también a estas personas que diseñan alternativas. Porque a veces pues ya tienen, por ejemplo, como acaban de hablar del pasto, es mucho más fácil, pero también porque hay un desconocimiento de especies que son menos demandantes, estéticamente responderían, tendrían el mismo resultado, pero hay un desconocimiento. Entonces se planteó hacer la metodología, pues hicimos un listado primero sobre las especies arbustivas que se encontraban, y posteriormente ahí definimos los criterios para el instrumento, se les asignó valor, posteriormente se aplicó ese instrumento de evaluación a las especies seleccionadas, y entre las cosas que tomamos en cuenta es la parte del manejo. Es importante porque vemos que una de las problemáticas es que estamos teniendo afectaciones en las banquetas, en las redes, en las tuberías, etcétera, aparte del alto costo que tiene pues, mantenerlo, riego, aparte de eso la susceptibilidad. Vemos, por ejemplo, en uno de nuestros principales jardines, afectaciones de plagas, de enfermedades. Entonces, presentar una alternativa para estas personas que diseñan, donde sin sacrificar el valor estético, podemos usar especies que presentarían el mismo valor estético, pero reducirían enormemente los costos. Y más importante aún, podríamos hacer un manejo más orgánico de lo que tiene que ver con las áreas verdes. Esta es una tendencia que se está dando mucho en países europeos, en que las áreas verdes tomen esa función orgánica, o sea, que se retomen los procesos agroecológicos dentro de las áreas urbanas. Entonces, esto sería, digamos, como un comienzo para este tipo de generar esta información y, por supuesto, generar posteriormente los posibles planes de aprovechamiento en el caso de estas especies que tienen importancia ornamental. Finalmente, pues encontramos que las especies que obtuvieron, se sacó en base a un índice, como dije, los criterios, los indicadores de cada criterio tenían un número, se promediaron, y esto constituyó el índice de potencial ornamental como guía. Por supuesto, detrás de esto hay toda una serie de requerimientos ecológicos, fenológicos y de la propia morfología. Las que resultaron con mejor evaluación con este instrumento fueron estas especies, la Senna septentrionalis, Lantana cámara. Tenemos las acacias, que aparte de generar, de ser bastante resistentes, pues nos dan un plus, que es el mejoramiento del suelo.
a través del aporte de nitrógeno, necesitan poco riego, están adaptados y eso reduce enormemente los costos de mantenimiento de estas áreas verdes. Entonces, ¿sí tienen alguna pregunta? Usted menciona que se basaron en dos autores, ¿no? No, Ramírez y Hernández establecieron una metodología, o sea, más o menos quisimos hacer algo, como le comentaba, uno de los grandes problemas con estas evaluaciones ornamentales es que, pues, como es estético, eso es muy subjetivo. Entonces, pues, de repente a usted prefiere un color y entonces le va a parecer más bonita. Entonces queríamos como establecer una herramienta más que todo que nos permitiera como evaluar y ser de una manera mucho más objetiva, un instrumento de evaluación. Mi pregunta, Elba, yo entendí que usaron la metodología de otros dos autores diferentes a Ramírez y Hernández, y yo quería preguntar cuáles eran las diferencias metodológicas entre ambos autores. No. Pero entonces usaron la misma metodología. Sí, muy parecida. Lo que pasa es que ellos se basan en otras, las primeras tienen que ver mucho con el valor estético, tiene que ver con las texturas, los colores, etcétera. Entonces, para valorar la parte estética había información, pues criterios que tienen que ver con cuestiones de diseño, de paisaje, etcétera. Pero el de la parte de manejo, pues sí lo consideramos necesario incluirlos de acuerdo a la problemática que se observa, por lo menos, como les comentaba, de especies que son vulnerables, que no necesitan un alto requerimiento de riego o están siendo atacadas por plaga, tienen que cambiarla, o la planta como tal, como no está en su entorno, no muestra toda su belleza estética, o sea, todo su valor, toda la información genética que tiene por cuestiones ambientales. Buenos días a todos, a quienes no haya saludado. El día de hoy pretendemos que el programa se cumpla más o menos en los términos, no más o menos exactamente los términos, para que la gente que esté interesada por la ponencia pueda presenciarla. Están ustedes los autores de la ponencia Imaginarios, Transformaciones y Paisajes en San Sebastián del Oeste. ¿No? Muy bien, esa es la ponencia que está programada a las 10 de la mañana en el Salón Mediano, que es el campo temático del turismo. Si no está él presente, podemos tomarnos hasta 15 minutos más, 10 minutos más, para el último trabajo de carteles. Y sin embargo, parece que los otros campos se desarrollarán conforme está en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo seleccionaron estos programas? O sea, ¿cuál fue la información? No. Se hizo una revisión de la base de datos y de ejemplares que había en el herbario o en el CUMEX. De ahí se sacó un listado preliminar de lo que había, porque está bastante estudiado y caracterizado, y luego empezamos a investigar las cuestiones que tenían que ver con la parte ecológica, morfología, taxonomía, incluso la fenología, y pues se fue, digamos, como limpiando para posteriormente a las que quedaron, seleccionadas, aplicar el instrumento de evaluación. Y una de las cosas que, digamos, tenía mucha importancia era la adaptación al clima, o sea, los requerimientos climáticos. Y otra cosa que también le dimos importancia fue la parte de suelo. Una cosa que no les comenté es que la mayoría de estas plantas también tienen importancia desde el punto de vista de polinización, y una de las grandes afectaciones que estamos viendo es que hay plantas nativas que pues están cumpliendo su ciclo, pero sin embargo el proceso reproductivo no se está dando porque hemos acabado con los polinizadores, y de ahí la importancia de que se esté retomando en muchas partes del mundo este manejo, digamos, orgánico o agroecológico de las áreas verdes para no perder estas especies asociadas. ¿Qué países llevan la delantera en esta aplicación orgánica? En esta parte España. España está incluyendo, o sea, ellos están incluyendo en el manejo de áreas verdes, o sea, que haya control de plagas, o sea, todo, o sea, establecer esta parte de los ecosistemas en las áreas verdes. Han trabajado mucho de jardines, pero digamos una de las líneas actuales es precisamente lo orgánico, lo agroecológico, que retomar no solo como áreas nada más de esparcimiento, sino otra. Ustedes han incursionado en la cuestión de biodinámica.
No, ¿Sí saben de qué se trata? no, no hemos, este es un pequeño Porque es acerca. algo más todavía adelantado que lo orgánico. Sí, sí. Sí, de hecho, pues lo que pasa es que no hay información, queríamos, teníamos estos objetivos planteados con la finalidad de que seguir adelante, pues con planes de manejo, con cómo se podían integrar y ya irse más a esta parte de agroecología, del restablecimiento de todas las funciones y flujos del el área verde como un ecosistema. En base a los resultados, ¿qué recomendaciones ustedes les van a dar? ¿Hacer una propuesta? Sí, o sea, en base a los resultados, o sea, lo que por ahora lo que tenemos es estas plantas que resultaron con, digamos, con un índice mayor, son las que, digamos, se seguiría trabajando, porque la idea es precisamente generar información que se pueda movilizar con la finalidad de ir presentándola a las personas que diseñan, porque muchos de los que diseñan no tienen conocimiento de las especies nativas. Entonces, uno de los pasos sería pues ofrecerles esa información para que sepan que tienen alternativa. Ya posteriormente, uno de los objetivos que se tiene al hacer esto es que se generen los planes de aprovechamiento. De hecho, hay viveros que ya trabajan con plantas nativas, pero son muy puntuales y la idea es de que se den a conocer y pues la conservación, o sea, una de esto es precisamente, no solo es bonita, es esto, pero estamos urbanizando, estamos quitando, estamos perdiendo recursos y vamos a hacer planes de manejo que nos permitan en cierta forma amortiguar ese efecto que tiene el crecimiento así, digamos, explosivo que están teniendo las áreas urbanas.